¿Y si te dijera que los antiguos mexicanos podrían ser descendientes de una de las tribus perdidas de Israel? ¿Qué hace una daga de 500 años con símbolos de Medio Oriente enterrada en una tumba de Oaxaca? ¿Por qué una niña de 9 años predijo con exactitud la crisis política y el desastre nacional que ocurrirán en 2026? Y lo más impactante, ¿por qué un antiguo rabino en Jerusalén escribió que en agosto de 2027 el destino del mundo entero cambiará y todo comenzará aquí, en México? Las piezas de un rompecabezas de 2.000 años están encajando. Quédate y descubre la verdad oculta sobre el destino de México. La energía del partido Guinda asciende y la energía del partido azul se hunde en la tierra. A principios de 2024, en un pequeño santuario en las faldas de la Sierra Madre, una niña de 9 años susurró con los ojos cerrados. Arrojó 12 granos de maíz, observando su patrón. Dijo: es la primavera de 2026. Un humo negro se eleva de una fábrica. Sus padres no creyeron sus palabras, pero Xóchitl, de 9 años, no se detuvo después de ese día. Comenzó a ver más cosas, a hablar con mayor precisión. El don le había llegado de repente. En el otoño de 2023, la niña sufrió fiebres altas que los médicos no podían explicar. Por las noches tenía convulsiones y de su boca salían palabras ininteligibles. Después de ir de hospital en hospital, sus padres finalmente acudieron a una curandera y allí escucharon una frase: esta niña debe aceptar su don, de lo contrario, no sobrevivirá. Al principio, su padre se negó. Él mismo había recibido el don a los 17 años y conocía demasiado bien el sufrimiento. Deseaba que su hija tuviera una vida normal, pero el estado de la niña empeoraba día a día. Hasta que finalmente, Xóchitl dijo: si no acepto el don, me muero. Esa noche, la niña lloró y se revolcó por el suelo, y sus padres finalmente cedieron. La aceptación del don se realizó en silencio. Peregrinaron a 3 montañas sagradas, rezando y ofreciendo respetos en el santuario. Y una mañana, cuando la niña abrió los ojos, todo había cambiado. Escuchaba voces en sus oídos y veía formas con sus ojos. Xóchitl dijo: la abuela está a mi lado. Una abuela vestida de blanco me está tomando de la mano. A partir de entonces, la niña se convirtió en una vidente. Una pequeña vidente de 13 años. Va a la escuela, hace sus deberes y juega con sus amigos. Pero al volver al santuario, arroja los granos de maíz y esparce ceniza para leer el destino de la gente. Al principio, la mayoría de los visitantes venían por curiosidad, pero el rumor se extendió rápidamente, porque las cosas que la niña veía comenzaron a hacerse realidad, una por una. Lo primero que llamó la atención fue el destino de un político. A principios de 2025, alguien trajo las fechas de nacimiento de 2 figuras, un tal señor López y un señor Gálvez. Xóchitl arrojó el maíz. Los 12 granos se esparcieron por el suelo, y la niña observó su forma durante un largo rato. Problemas legales, chismes, mala fortuna. Eso era lo que decían los granos. Al señor Gálvez ya se le acabó la suerte. Ya agotó toda la fortuna para alcanzar un gran puesto. La voz de la niña era clara. Y al ver el destino del señor López, la niña negó con la cabeza. Esta persona no está bien de salud. La cabeza y la espalda no están bien. Y la persona a su lado vacila. Su pareja está en un estado de confusión. En ese momento, quienes escucharon esas palabras se mostraron escépticos. El señor López era el presidente en funciones y no se había informado de ningún problema de salud. Pero meses después, la situación cambió. Empezaron a circular rumores sobre la salud del presidente y la controversia en torno a su cónyuge no cesaba. Solo entonces, la gente recordó las palabras de la niña. Aún más sorprendente fue la profecía para 2026. Ante las elecciones locales, Xóchitl dijo: la energía del partido Guinda es más fuerte. El partido azul está en gran peligro. Se refería a los principales partidos políticos de México. Las encuestas de opinión indicaban todo lo contrario, pero la niña no titubeó. El maíz me lo dice. El color Guinda sube y el color azul baja. En junio de 2026, todo se invertirá. Y otra advertencia: entre febrero y marzo de 2026 habrá un gran incendio. El fuego comenzará en una fábrica
y un humo negro cubrirá el cielo. Muchas personas resultarán heridas. La niña no especificó el lugar. Dijo que los espíritus solo le mostraban imágenes, pero quienes oyeron sus palabras comenzaron a sentirse inquietos. En el pasado, los grandes incendios siempre habían llegado sin previo aviso. ¿Pueden los granos de maíz arrojados por una niña de 9 años mostrar realmente el futuro? ¿Es una simple coincidencia o una verdadera revelación divina? Y la crisis que esta niña vio para 2026 se hará realidad. Xóchitl no solo profetizó sobre política y desastres, también habló sobre la energía del Palacio Presidencial. Alguien preguntó: ¿es mejor la energía del antiguo Palacio de los Pinos o la del Palacio Nacional? La niña cerró los ojos por un momento, sintiendo la energía, y respondió con firmeza: el Palacio Nacional es mejor. La energía en los pinos estaba estancada, no fluía. El Palacio Nacional está abierto. Fue una buena decisión mudarse allí. Estas palabras generaron controversia. El traslado de la sede presidencial fue un tema que dividió drásticamente las opiniones. Pero Xóchitl habló sin tener en cuenta el Feng Shui o las posturas políticas. Dijo que solo transmitía lo que los espíritus demostraban. Y añadió: pero tampoco es perfecto. Hay energías oscuras mezcladas a su alrededor. Las palabras de un vidente siempre son ambiguas. Lo bueno y lo malo se mezclan. Y la interpretación depende de quien escucha. Pero lo que llamó la atención de la gente sobre las profecías de Xóchitl fue la especificidad del momento y la situación que describía. La niña también dijo: una figura de alto nivel caerá. Hay alguien con problemas en la cabeza y la espalda. Dentro del año 2026, esa persona enfrentará una gran crisis. Una figura de alto nivel, problemas en la cabeza y la espalda. Con solo eso, era imposible saber a quién se refería. Pero en los círculos políticos, este rumor comenzó a circular silenciosamente. Se extendió la ansiedad de: ¿y si esa persona soy yo? Xóchitl regresa al santuario después de la escuela. Hace sus deberes, cena y se sienta frente al altar. Tiene una pequeña caja con 12 granos de maíz sagrado. La niña los toma entre sus manos y reza en silencio. Luego los arroja al suelo. Los granos se esparcen, creando diversas formas. Los problemas de Gales se ven cuando los granos forman una línea recta. Esto significa bloqueo. Los caminos se cierran y los asuntos no se resuelven. Los chismes aparecen cuando los granos se cruzan y se superponen. Habrá muchas habladurías y disputas. La mala fortuna se manifiesta cuando los granos caen dispersos y boca abajo. La energía negativa es fuerte y el peligro se acerca. La niña lee el pasado, el presente y el futuro observando estas formas. Se dice que el maíz no miente. Se cree que si el corazón de quien lo arroja es puro y sigue la voluntad de los espíritus, el maíz mostrará la respuesta correcta. También lee la ceniza. Toma un puñado de ceniza blanca y pregunta a los espíritus. Luego la esparce. Juzga la buena o mala fortuna por la forma y dirección en que se dispersa. Si la ceniza se junta, las cosas buenas se acumulan. Si se dispersa, la riqueza se va. Si la ceniza se inclina hacia un lado, llega una fortuna desequilibrada. También utiliza las 5 cintas de colores, la energía de los 5 rumbos, el dragón azul del este, el tigre blanco del oeste, el fénix rojo del sur, la tortuga negra del norte y el dragón amarillo del centro. Xóchitl lee la energía de estas 5 direcciones para predecir el destino de la nación. En 2026, la energía del norte se agitará. La tortuga negra que dormía intentará despertar. Nadie estaba seguro si esto se refería a los vecinos del norte o a la región norte del país. ¿Son estas herramientas utilizadas por una niña de 13 años simple superstición? ¿O son realmente un canal conectado a un mundo invisible? La ciencia no puede explicarlo, pero estos métodos de profecía han perdurado durante miles de años. ¿En qué debemos creer? Las profecías de Xóchitl no fueron creíbles desde el principio. ¿Qué clase de profecía podría hacer una niña de 9 años? La mayoría venía a mitad por curiosidad, mitad por escepticismo. Pero con el tiempo, la situación cambió. Las cosas que la niña veía comenzaron a hacerse realidad una por una. En el otoño de 2024, un empresario la visitó. Estaba dudando si debía iniciar un nuevo negocio o no. Xóchitl arrojó los granos y dijo: este año no, espere hasta la próxima primavera. Entonces se abrirá el camino. El empresario, aunque escéptico, decidió esperar.
Y en febrero de 2025, Apareció un inversor inesperado y el negocio se concretó. volvió al santuario para dar las gracias. Otra persona vino a preguntar por la salud de su familia. Su padre se había desplomado de repente y en el hospital no encontraban la causa. Xochitl esparció la ceniza y dijo: el problema es la tierra de su casa. Hay una mala energía en la parte trasera. Límpienla. La persona regresó a su casa y revisó la parte de atrás. Allí había un viejo pozo abandonado, lleno de agua estancada y podrida. Después de rellenar el pozo y purificar el lugar, la condición de su padre comenzó a mejorar, con historias como estas. El nombre de Xochitl se fue extendiendo silenciosamente. Al principio eran los vecinos del pueblo, luego comenzaron a llegar de ciudades cercanas. Y un día empezaron a aparecer personas que venían en coche desde la Ciudad de México. Algunos se identificaban como asesores de políticos, otros como ejecutivos de grandes empresas. Todos preguntaban lo mismo: ¿cómo será el 2026? La respuesta de Xochitl era siempre la misma: viene un gran cambio. Pero si ese cambio es bueno o malo, depende de las decisiones de la gente. La niña también advirtió: cuidado con las almas errantes. Se refiere a los espíritus que se aferran en los funerales. Donde una persona ha muerto, se reúnen almas vagabundas. Entre ellas, hay espíritus solitarios que vagan sin descanso. Y si se adhieren a una persona viva, pueden causar enfermedades o bloquear la suerte. Después de asistir a un funeral, es esencial purificar el cuerpo. Hay que lavarse con agua salada o quemar incienso de copal. De lo contrario, un alma errante puede seguirte. Las palabras de Xochitl eran específicas. Hizo hincapié en que las mujeres embarazadas y los niños pequeños debían tener especial cuidado, ya que los espíritus se adhieren más fácilmente a quienes tienen una energía débil. Hay otra cosa que la niña prohibió: los refrescos de cola y otras bebidas gaseosas. No se deben ofrendar refrescos en el altar. Las bebidas con gas atraen a los espíritus equivocados. Quienes escucharon esto se quedaron perplejos. ¿Por qué una bebida gaseosa atraería a malos espíritus? Xochitl explicó: el sonido de las burbujas al estallar tiene una frecuencia similar a la que llama a los fantasmas. Y el color negro atrae la energía yin, la energía de la oscuridad. Los espíritus buenos prefieren cosas claras y puras. A los espíritus no les gustan las bebidas gaseosas, aunque esta prohibición era conocida entre algunos curanderos. Al salir de la boca de una niña de 13 años, sonaba aún más misteriosa. De hecho, se cuenta que alguien ofrendó un refresco de cola en el altar y sufrió pesadillas toda la noche. Después de eso, nadie más trajo bebidas gaseosas al santuario. Los padres de Xochitl tienen sentimientos encontrados. Su padre recibió el don a los 17 años y todavía practica la curandería, pero deseaba que su hija tuviera una vida normal, graduarse de la escuela, ir a la universidad, tener un trabajo y una vida común. Pero el destino tenía otros planes. En ese momento, estaba resentido con los espíritus. Ni siquiera encendió una vela en el altar, confiesa el padre. Conociendo la dureza de su propio camino, quería evitar que su hija lo siguiera. Pero cuando la niña lloró y se revolcó por el suelo, comprendió. No era una elección, era un destino. La madre también pasó muchas noches en vela antes de que aceptara el don. Vivía llorando. Mi hija sufría mucho, pero después de que lo aceptó, al verla contenta y feliz, todo el dolor de mi corazón se desvaneció. Xochitl ahora tiene su propio santuario, aunque tiene 13 años. Ese es su dominio. No deja que nadie toque sus cosas. El santuario es mi espacio, dice la niña. Los granos de maíz, la ceniza, las cintas de colores, todo lo maneja ella misma. Ni siquiera sus padres se atreven a tocarlo sin permiso. Sus amigos de la escuela saben que es vidente. Al principio se burlaban, pero ahora la ven con asombro. Algunos amigos se le acercan en secreto para contarle sus problemas. Mi mamá y mi papá se pelean todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Xochitl sonríe y responde: no te preocupes, todo mejorará pronto. Efectivamente. Unos días después, las peleas de los padres de su amigo cesaron. ¿Qué tan grande es el peso que debe soportar una niña de 13 años? En la escuela es una estudiante normal, pero al volver al santuario, debe convertirse en una vidente que mira a través de los siglos. ¿Qué futuro le espera a esta niña? ¿Y la visión que tuvo de México en 2026 se hará realidad? En el verano de 2025, Xochitl habló una vez más. Antes de que termine el año, una figura importante se moverá. Cuando esa persona se mueva, todo el tablero cambiará. No reveló a quién se refería, pero en los círculos políticos, sus palabras resonaron. Se hablaba del posible regreso de una figura influyente. Esa persona
volverá, pero no será como antes. La forma será diferente. Las palabras de Xochitl siempre eran así de ambiguas. No daba nombres ni fechas concretas. Decía que los espíritus solo le mostraban imágenes, formas y energías. La interpretación era tarea de los humanos. Sin embargo, algunas de las escenas que la niña vio eran increíblemente claras. Sale humo de un gran edificio. La gente corre para salir. Es entre febrero y marzo. Es una fábrica, un lugar con productos químicos. Los empresarios que escucharon esto comenzaron a preocuparse. ¿Y si era su fábrica? Algunos reforzaron las inspecciones de seguridad. Una figura importante de la política caerá. Es alguien con problemas en la cabeza y la espalda. De alto nivel. Sucederá dentro de 2026. Esta profecía también se repitió. Xochitl dijo que no sabía quién era esa persona, solo que la imagen que los espíritus demostraron era así. Cada vez que arrojaba los granos, aparecía el mismo patrón. Mala fortuna, problemas legales, chismes. Los tres combinados significaban una gran crisis, no una crisis personal, sino una crisis para toda una organización. Si una persona cae, se produce una reacción en cadena. Xochitl vio algo más. El agua se desborda. Lloverá mucho en verano. Los ríos se saldrán de su cauce. Una profecía sobre la temporada de lluvias de 2026. Independientemente de los pronósticos meteorológicos, la niña dijo lo que vio y sintió. La gente es arrastrada por el agua. Debemos prepararnos. A medida que se acumulaban estas profecías, más gente acudía a Xochitl. La lista de espera era de varias semanas, pero la niña limitaba el número de personas que atendía al día. Los espíritus se cansan. No debo ver a demasiada gente. Para una niña de 13 años, sus palabras eran muy maduras. La rutina diaria de Xochitl es así. Por la mañana, se levanta y va al santuario a inclinarse. Ofrece agua y enciende incienso. Luego va a la escuela. Asiste a clases toda la mañana. Almuerza y juega con sus amigos. La vida normal de un estudiante de secundaria. Pero cuando termina la escuela, todo cambia. Regresa al santuario y se cambia de ropa. Una falda y blusa tradicional. O un vestido de colores vivos. Se peina y se lava las manos. Y se sienta ante el altar. A partir de ese momento, ya no es una niña de 13 años. Se convierte en una vidente que transmite la voz de espíritus centenarios. Arroja los granos. Esparce la ceniza y levanta las cintas de colores. Escucha las preocupaciones de la gente y pregunta a los espíritus. Y transmite la voz que escucha. Los espíritus dicen, todavía no es el momento. Esperen un poco más. Algunos se van satisfechos, otros decepcionados. Pero Xochitl no vacila. No son mis palabras, son las palabras de los espíritus. Yo solo las transmito. Por la noche, la niña vuelve a ser una adolescente normal de 13 años. Hace sus deberes, ve la televisión y se va a dormir. Pero en sus sueños, se encuentra de nuevo con los espíritus. Una abuela vestida de blanco aparece y le dice algo. Cuando se despierta por la mañana, recuerda el contenido vívidamente. Lo que veo en sueños se hace realidad. Los espíritus me muestran el futuro en sueños, dice Xochitl. De hecho, las escenas que la niña veía en sus sueños se materializaban semanas después. Sabía de antemano quién la visitaría y predijo qué incidentes ocurrirían. Sus padres están preocupados. ¿No estará la niña asumiendo demasiado? ¿No será una carga demasiado pesada para una niña de 13 años? Pero Xochitl está tranquila. Estoy bien. Los espíritus están conmigo. No estoy sola. ¿Qué sentimos al ver la vida de esta niña? ¿Envidia o compasión? ¿Ver el futuro es una bendición o una maldición? ¿Y cómo será el México de 2026 que esta niña ha visto? En el otoño de 2025, Xochitl dejó otra profecía. Se oirá un ruido del norte. No será grande, pero todos se sorprenderán. Será en la primavera de 2026. Nadie estaba seguro de qué significaba, si se refería al país vecino o a otra región del norte. La tierra temblará. No es un terremoto, son los corazones de la gente los que temblarán. Las profecías de Xochitl siempre eran así de ambiguas. La línea entre un fenómeno físico y uno psicológico era difusa, pero eso, a su vez, generaba más interpretaciones y atraía más atención. Los analistas políticos comenzaron a interpretar las profecías de Xochitl a su manera. Que la energía del partido Guinda ascendiera significaba un resurgimiento del partido en el poder, y que el partido azul estuviera en peligro sugería una división en la oposición. Pero a Xochitl no le interesaban esas interpretaciones. Yo no sé de política, solo digo lo que el maíz me muestra. Su respuesta era siempre la misma. El guinda y el azul
eran solo colores, y ella solo veía cómo se movía la energía de esos colores. El maíz no distingue colores, pero Xóchitl decía que sí los veía. Cuando arrojaba los granos, veía qué color de energía emanaba a su alrededor. Si el guinda se elevaba con fuerza, significaba que la energía de ese lado era fuerte. Si el azul se filtraba en la tierra, significaba que su energía se debilitaba. Junio de 2026. Ese es el punto de inflexión. El antes y el después serán completamente diferentes. Es la época de las elecciones locales. Si la profecía de Xóchitl se cumple, los resultados electorales sorprenderán a muchos. ¿Pero sucederá realmente? Mientras tanto, Xóchitl también ve el destino individual. A alguien que pregunta sobre la fecha de su boda, le dice: el próximo otoño, tu pareja vendrá del oeste. A alguien que pregunta sobre el éxito de su negocio, le dice: aguanta 3 años. Después de eso, florecerá. A alguien que pregunta por su salud, le dice: ten cuidado con el agua. Ten cuidado con el agua en verano. Solo el tiempo dirá cuán precisas son estas profecías. Pero algunas ya se han hecho realidad. La persona que se casaría el próximo otoño realmente se casó en esa fecha. El empresario al que le dijo que aguantara 3 años todavía resiste. Y la persona a la que le advirtió sobre el agua casi sufre un accidente nadando en verano. ¿Coincidencia o revelación divina? La ciencia no puede probarlo, pero la gente sigue viniendo. En la entrada del santuario de Xóchitl, siempre hay una lista de personas esperando una cita. De todas las profecías de Xóchitl, la más comentada es, sin duda, la de 2026. Es un año de gran cambio. Lo bueno y lo malo vendrán juntos. Solo los que estén preparados sobrevivirán. Cuando le preguntan qué deben preparar, la niña responde: preparen su corazón, no lo material, sino el corazón. Encuentren un centro que no vacile. Para una niña de 13 años, sus palabras son muy filosóficas, pero quienes la escuchan asienten. En tiempos de confusión, lo más necesario es, después de todo, un corazón firme. Xóchitl también advierte: no se odien unos a otros. Si los del mismo bando pelean, todos caerán. Estas palabras parecen dirigidas tanto a la clase política como a la nación entera. La interpretación es de cada quien. 2026 es un año de prueba. Todo México será puesto a prueba. Si superamos la prueba, se abrirá una nueva era. Si no la superamos, vagaremos en la oscuridad durante mucho tiempo. La voz de Xóchitl era seria. Su tono tenía un peso que no correspondía a sus 13 años. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Estamos ansiosos como un estudiante antes de un examen? ¿O emocionados ante la expectativa del cambio? ¿Cómo será el 2026 que Xóchitl vio? ¿Y podremos superar esa prueba? Los padres de Xóchitl se preocupan por el futuro de su hija, ahora que es pequeña. La gente la ve como algo curioso. Pero, ¿qué pasará cuando crezca? ¿Podrá tener una vida normal? ¿Podrá casarse? Pero Xóchitl está tranquila. El destino me guiará. Solo tengo que seguir ese camino. Suena fatalista, pero saliendo de la boca de una niña, tiene un poder de convicción. De hecho, desde los 9 años, Xóchitl ha vivido según la guía de los espíritus y nunca se ha desviado mucho de ese camino. Sus calificaciones en la escuela son buenas. A pesar de estar ocupada con el santuario, no descuida sus estudios. Tengo que hacer ambas cosas, el don y los estudios. No puedo hacer solo una. Es la filosofía de la niña. Ser vidente no significa vivir alejada del mundo. Lo que aprende en la escuela también es importante. Sus relaciones con sus amigos son buenas. Al principio, se burlaban de ella por ser vidente, pero ahora la aceptan como una amiga especial. Si le preguntas a Xóchitl, siempre acierta, dicen sus amigos. Bromean pidiéndole que prediga los resultados de los exámenes. Pero Xóchitl no accede a esas peticiones frívolas. A los espíritus no se les llama por juego. Solo se debe preguntar cuando es realmente necesario. La niña no pierde el respeto por lo divino. Aunque tiene 13 años, no lo toma a la ligera. El santuario tiene reglas. Hay que quitarse los zapatos al entrar y lavarse las manos. No se puede hablar en voz alta ni tocar las cosas sin permiso, especialmente frente a las imágenes sagradas. Nunca se debe comer. Bebidas como los refrescos de cola están prohibidas. Cuando se le pregunta qué pasa si se rompen estas reglas, Xóchitl dice: los espíritus se enojan. Entonces la energía se perturba
y suceden cosas malas. Se cuenta que alguien rompió las reglas y comió galletas dentro del santuario y le dolió el estómago toda la noche. Xochitl limpia sus granos de maíz todos los días. Con un paño limpio, los pule uno por uno con esmero. Dice que si los granos están sucios, la lectura no es precisa. La ceniza también la cambia por una nueva cada vez. No se puede adivinar con ceniza vieja. Lo mismo con las cintas de colores. Si el color se desvanece, las reemplaza. Los 5 colores deben ser vivos para leer correctamente la energía de los rumbos. Todo esto lo gestiona una niña de 13 años, sola. Al principio, mi mamá intentó ayudarme, pero a los espíritus no les gustó. Dijeron que tenía que hacerlo yo misma, dice Xochitl. Los espíritus eligieron a la niña y solo la reconocen a ella. Ni siquiera sus padres pueden interferir. A veces, Xochitl se cansa después de pasar todo el día en la escuela. Leer la suerte en el santuario por la tarde la deja sin energía. Cuando recibo la energía de los espíritus, mi propia energía también se agota. Por eso, después de una lectura, necesito descansar. Por eso, la niña intenta no ver a más de 3 personas al día. Sí, ve a muchas. La precisión disminuye y su cuerpo se resiente. Los espíritus se agotan y la niña también. Mantener un equilibrio adecuado es importante. Sus padres se preocupan por su salud. ¿No estará asumiendo demasiado a una edad tan temprana? Pero el médico dice, no tiene problemas de salud. De hecho, está más sana que antes de aceptar su don. Y es cierto, antes de recibir el don. Xochitl se enfermaba con frecuencia. Estuvo hospitalizada por neumonía y sufrió fiebres de origen desconocido. Pero después de aceptar el don, esos síntomas desaparecieron. Era como si los espíritus protegieran la salud de la niña. Xochitl también ha preguntado sobre su propio futuro, sobre cuál sería su destino. Dijo que los espíritus le respondieron, tu camino ya está trazado, sigue ese camino. No le dijeron qué camino era en concreto, pero la niña lo siente. Siente que caminará por este sendero toda su vida. Vivirá como vidente, envejecerá como vidente y morirá como vidente. No tengo miedo, los espíritus están conmigo, dice Xochitl. Es sorprendente que una niña de 13 años hable así, pensando incluso en la muerte, pero lo dice con calma, porque ya está en comunión con un ser que trasciende la vida y la muerte. ¿Realmente queremos conocer nuestro destino? ¿O es mejor vivir sin saberlo? ¿Saber el futuro es una bendición o una maldición? Se acerca el 2026. El año que Xochitl profetizó está a solo unos meses de distancia. El incendio en la fábrica entre febrero y marzo, los resultados de las elecciones locales de junio, la crisis de salud de una figura importante, el sonido del norte, las grandes inundaciones de verano. ¿Se harán realidad todas estas profecías? Xochitl dice, una profecía es una advertencia, una señal para cambiar el futuro. Si la gente se prepara y tiene cuidado, se pueden evitar las cosas malas. Entonces, una profecía no es un futuro determinado, sino un futuro posible. Un futuro que puede cambiar según nuestras decisiones. La razón por la que profeticé el incendio de la fábrica en 2026 es para evitarlo. Si muchas fábricas realizan inspecciones de seguridad y tienen cuidado, ese incendio podría no ocurrir, dice Xochitl. El propósito de la profecía no es asustar, sino preparar. Lo mismo ocurre con la crisis de salud del político. Si se somete a un chequeo médico y cuida su cuerpo, se puede evitar un gran problema. Los espíritus no desean la destrucción, desean que la gente viva bien. Entonces, la profecía de Xochitl no es una simple predicción del futuro, es una advertencia, un consejo y una guía. Su significado cambia dependiendo de cómo la reciba el oyente. ¿Cómo recibirá la clase política la profecía de Xochitl? Algunos la tomarán en serio, otros la descartarán como superstición. Pero lo importante no es la profecía en sí, sino el cambio que desencadena. Si el partido guinda realmente remonta, ¿será por la profecía de Xochitl o por un cambio político que habría ocurrido de todos modos? No podemos saberlo. La relación causa-efecto siempre es compleja y ambigua. Pero una cosa es cierta. La profecía de Xochitl ha captado la atención de la gente y algunos la están tomando en serio, solo por eso. La profecía ya ha comenzado a influir en la realidad. Xochitl está sentada en su santuario hoy. Arroja los granos de maíz y esparce la ceniza. Escucha las preocupaciones de quienes la visitan y pregunta a los espíritus, aunque es una niña de 13 años. En ese momento se convierte en un ser sabio que mira a través de los siglos. Yo no soy especial. Los espíritus son especiales. Yo solo transmito sus palabras, dice Xochitl. Humilde, pero al mismo tiempo llena de convicción.
conoce claramente su papel. Sus padres todavía tienen sentimientos encontrados. Desearían que su hija creciera de forma normal, pero ese camino ya ha sido elegido. Ahora, lo único que pueden hacer es observar y apoyar a su hija, mientras Xochitl sea feliz. Es suficiente. Vidente o lo que sea, si vive feliz, con eso basta. Dice la madre. Al final, lo que los padres desean es la felicidad de sus hijos. No importa la forma que adopte esa felicidad. Xochitl dice que es feliz. Cuando estoy con los espíritus, no me siento sola. No tengo miedo de nada, porque los espíritus me protegen. La forma de felicidad que siente una niña de 13 años puede ser diferente a la de otros niños, pero es, sin duda, una felicidad real. Estamos en medio de la historia. Nos acercamos a un año de transición, el 2026. ¿Acertará o fallará la profecía de Xochitl? En realidad, eso podría no ser lo importante. Lo importante es cómo nos preparamos. ¿Nos asustaremos al escuchar la profecía o nos prepararemos? ¿Nos odiaremos unos a otros o nos uniremos? ¿Vacilaremos o mantendremos nuestro centro? Xochitl dijo por último, 2026 no es el final, es el comienzo. Como pasemos ese año, determinará los próximos 10 años. Es una profecía que mira no a un año, sino a una década. Los preparados aprovecharán la oportunidad, los no preparados la perderán. Los espíritus dan la oportunidad por igual, pero aprovecharla es tarea de los humanos. Los granos de maíz siguen siendo arrojados. 12 pequeños granos se esparcen por el suelo, mostrando innumerables posibilidades futuras. Problemas legales, chismes, mala fortuna. Y a veces, también buenos augurios. Todo cambia. No hay un futuro fijo. Frente al santuario de Xochitl, la gente hace fila hoy. Personas que quieren conocer el futuro. Personas que quieren entender el pasado. Personas que quieren resolver sus problemas actuales. Cada uno con su razón. Buscan a la vidente de 13 años. Y la niña los recibe hoy. Arroja los granos. Esparce la ceniza y transmite la voz de los espíritus. A pesar de su corta edad, cumple su papel fielmente. Cumple la misión que los espíritus le han encomendado. Cuando llegue febrero de 2026, lo sabremos. Si el incendio de la fábrica realmente ocurre en junio, lo sabremos. Si los resultados de las elecciones son como se predijo, cuando termine el año, lo sabremos. Si la crisis de la figura importante fue real, pero hasta que lo sepamos, ¿qué debemos hacer? La respuesta de Xochitl es clara. Prepárense. Preparen su corazón, preparen su cuerpo y preparen a la sociedad. Si nos preparamos juntos, podremos superar cualquier prueba. La profecía de la pequeña vidente Xochitl continúa. La niña escucha hoy la voz de los espíritus y ve la imagen del mañana. El significado que esa profecía tiene para nosotros es algo que cada uno debe juzgar. Creerlo o no, es su elección. Pero recuerden una cosa. Una profecía es una advertencia y una oportunidad. Para quienes escuchan y se preparan, será una bendición. Para quienes la ignoran y la descuidan, será una calamidad. El 2026 se acerca. ¿Estamos preparados? ¿Hemos encontrado un centro que no vacile? ¿Estamos listos para caminar juntos sin odiarnos? Xochitl arroja los granos de maíz hoy y transmite un último mensaje para ti. No teman. Pero tampoco se confíen. Los espíritus siempre están con ustedes, solo que no se ven. Un gran viento blanco llega. Solo 5 tierras sobrevivirán. En el verano de 2024, en la cima del Teposteco, una niña de 7 años habló. Desde ese día, la niña comenzó a hablar el lenguaje del cielo. La niña, a quien llegaron a llamar la encarnación de la Madre Tierra, predijo el gran cambio que el mundo enfrentaría a partir de 2026. Y en el centro de ese cambio no estaban las máquinas, sino la inteligencia, no el acero, sino el silicio, no las armas, sino el cálculo. Al principio, la gente no creyó sus palabras, pero unos meses después, los informes publicados por los bancos de inversión más grandes del mundo mencionaban exactamente las 5 naciones de las que había hablado la niña: Estados Unidos, China, Taiwán, los Países Bajos
y México, las únicas 5 naciones que liderarían la era de la inteligencia artificial. ¿Cómo pudo una niña de 7 años predecir con tanta precisión el mapa de la economía mundial? ¿Y por qué precisamente esas 5 naciones? Lo más impactante fue la última advertencia que dejó la niña. Si México pierde el rumbo, las 5 se convertirán en 3 y el tablero se derrumbará. Esas palabras no eran una simple profecía, eran el peso de la elección que México enfrentaba. El Teposteco, en Morelos, ha sido considerado desde siempre una tierra sagrada. En este lugar, donde se dice que los antiguos se comunicaban con los dioses, una familia tuvo una extraña experiencia el 15 de julio de 2024. Sofía, de 7 años, que subía de la mano de sus padres. De repente, cerró los ojos y se desplomó. Mamá, tengo miedo. Viene un viento blanco. La niña habló con voz temblorosa. Es un viento enorme. Se lleva a toda la gente. Pero solo quedan 5. Al principio, el padre de la niña lo consideró una simple fantasía infantil, pero lo que sucedió al llegar a la cima de la pirámide dejó a toda la familia en estado de shock. Sofía, con los ojos abiertos y mirando al cielo, comenzó a hablar con voz de adulta. 5 tierras forman la cabeza. Una diseña, una talla, una construye, una recuerda y otra persigue. Si estas 5 caen, la inteligencia del mundo se detiene. El video grabado por otros excursionistas se viralizó rápidamente en internet y la comunidad espiritual quedó conmocionada. Un chamán que había cuidado el Teposteco durante décadas se asombró, diciendo que la niña hablaba el lenguaje de los antiguos. Que esa niña pueda decir tales cosas solo puede ser un don de los dioses, afirmó. Y efectivamente, la profecía de la niña comenzó a hacerse realidad. Apenas 3 meses después, el banco de inversión Goldman Sachs publicó un informe titulado Naciones clave en la era de la inteligencia artificial. El informe mencionaba exactamente 5 países: Estados Unidos, China, Taiwán, los Países Bajos y México, las mismas 5 naciones que la niña había nombrado. El informe concluía: la cadena de suministro de semiconductores para inteligencia artificial no puede funcionar sin estos 5 países. Si uno de ellos falla, toda la industria mundial de IA se paralizará. ¿Es esto una coincidencia? ¿Cómo pudo una niña de 7 años decir lo mismo que los mejores expertos económicos del mundo? ¿Y por qué en el Teposteco? Los chamanes lo interpretan así: el viento blanco es el nuevo flujo de inteligencia creado por el hombre. Es tanto una bendición como una calamidad. Si se sigue ciegamente, devorará a la humanidad. Pero si se guía correctamente, abrirá un nuevo mundo. Sofía continuó haciendo profecías. Sus padres la llevaron al hospital, pero los médicos no encontraron nada anormal. De hecho, su actividad cerebral era similar a la de un monje en meditación profunda. Un día, la niña dibujó 5 círculos en un papel y escribió un nombre en cada uno: Estados Unidos, Países Bajos, Taiwán, México, China. Y dentro de cada círculo escribió una palabra: pensamiento, herramienta, manos, puente, persecución. Los expertos en semiconductores que vieron el dibujo quedaron atónitos. El dibujo de una niña de 7 años era un diagrama preciso de la cadena de suministro de semiconductores para la inteligencia artificial moderna. Estados Unidos representaba el diseño, los Países Bajos el equipo, Taiwán la producción, China el único competidor, y México el ensamblaje y la integración final, el puente indispensable. Uno de los expertos dijo: incluso alguien con un doctorado tendría dificultades para expresarlo con tanta precisión. Esto no es una simple coincidencia. ¿Qué es el viento blanco? Sofía lo explicó así: no se ve, pero lo cambia todo. Piensa más rápido que los humanos y recuerda más. Pero solo 5 tierras pueden crearlo. A finales de 2024, la capitalización de mercado de Nvidia superó los $3 billones. Una sola empresa de semiconductores valía más que la mayoría de los países del mundo. La razón era una: después de que ChatGPT te asombrara al mundo, todas las empresas querían inteligencia artificial. Y para crearla, se necesitaban semiconductores. Y solo 5 países podían fabricarlos. Estados Unidos es donde todo comienza. Nvidia, AMD, Intel. Son las empresas que diseñan los chips de inteligencia artificial. ¿Qué es el diseño? Es la creación del cerebro del semiconductor, un plano que determina cómo se organizarán y funcionarán miles de millones de transistores. Sin este plano,
No se puede construir nada. La profecía llamó a Estados Unidos la cabeza pensante. Todos los planos de la inteligencia provienen de aquí. De hecho, más del 80% de los chips de IA del mundo se fabrican a partir de diseños de empresas estadounidenses. Estados Unidos no solo tiene la tecnología, domina todo el ecosistema. Los genios de Silicon Valley, los investigadores de Stanford y el MIT, miles de millones de dólares en capital de riesgo. Todo esto forma un cerebro gigante. Pero Estados Unidos tiene una debilidad fatal. Puede diseñar, pero no puede producir en masa. En su territorio, apenas hay fábricas para producir semiconductores avanzados a gran escala. Por eso, depende de las otras 4 naciones. Este es el miedo de Estados Unidos y la razón por la que intenta frenar a China. Los Países Bajos, un país pequeño, pero que fabrica la maquinaria más importante del mundo. ¿Conocen la empresa ASML? Su equipo de litografía de ultravioleta extremo UV es producido únicamente por ellos en todo el mundo. Sin este equipo, es imposible fabricar los semiconductores más avanzados. El precio de una sola máquina es de 300 millones de euros. Y cientos de empresas en todo el mundo la desean. La profecía llamó a los Países Bajos la herramienta que talla. La fabricación de semiconductores consiste en grabar circuitos en una oblea de silicio con luz. Cuanto más corta es la longitud de onda de la luz, más finos son los circuitos que se pueden dibujar. El equipo UV de ASML puede dibujar circuitos con un tamaño de decenas de miles de veces más pequeño que el grosor de un cabello. No es magia. Es la culminación de décadas de tecnología acumulada. Estados Unidos presionó al gobierno holandés para que no vendiera este equipo a China, aunque los Países Bajos son aliados de EU. China es un mercado enorme. En medio de este dilema, los Países Bajos finalmente se pusieron del lado de EU. Como resultado, China no pudo fabricar chips de 1A de última generación. Un pequeño país frenó al más poderoso del mundo, Taiwán, una pequeña isla, pero el corazón de la economía mundial. Nadie desconoce a TSMC, los iPhones de Apple, los chips de IA de Nvidia, los procesadores de AMD. Todo se fabrica en una sola empresa de Taiwán, TSMC. Produce más del 90% de los semiconductores más avanzados del mundo. La profecía llamó a Taiwán las manos que construyen. Convierte los planos en chips reales. Si Estados Unidos es la cabeza, Taiwán son las manos. Pero, ¿qué pasaría si estas manos se detuvieran? Toda la industria mundial de IA se paralizaría. Los teléfonos inteligentes, los coches, los centros de datos, todo se detendría. Taiwán sola sostiene la civilización mundial. Esta es la razón por la que Estados Unidos y China se enfrentan por Taiwán. China reclama Taiwán como su territorio y Estados Unidos declara que lo protegerá. No es una simple disputa territorial. Es una cuestión de quién controla el corazón de la era de la inteligencia artificial. Si China ocupa Taiwán, Estados Unidos perderá el suministro de semiconductores de vanguardia. Por el contrario, si Estados Unidos protege a Taiwán, China nunca podrá cerrar la brecha tecnológica. México, nuestro país. La profecía llamó a México el puente que une. ¿Qué significa? La inteligencia artificial procesa enormes cantidades de datos para ensamblar los componentes finales, probarlos y asegurar que toda la cadena funcione. Se necesita un eslabón final, un lugar estratégico que conecte el diseño, la maquinaria y la producción. Ese es México. Con su proximidad a Estados Unidos y su creciente capacidad industrial, México se está convirtiendo en el centro neurálgico para el ensamblaje y prueba de los sistemas de IA. Gigafábricas se están instalando en el norte del país, creando un ecosistema que une a los otros 4 jugadores. La profecía no hablaba de un poder actual, sino de un destino ineludible. Sin el trabajo de ensamblaje de alta precisión que se realiza en México, los chips diseñados en EU y fabricados en Taiwán no podrían funcionar en los centros de datos de Google, Microsoft o Amazon. México es el eslabón que completa la cadena. Pero, ¿por qué México está destinado a este papel? Porque la geografía es destino. México es el puente natural entre el poder de diseño de Norteamérica y la necesidad de una manufactura ágil y cercana. Es una oportunidad histórica, forjada durante décadas de integración económica. La profecía dejó una advertencia. Si el puente se debilita, toda la estructura se derrumbará. El significado es claro.
Si México se distrae con conflictos internos o pierde su competitividad, el mundo entero entrará en crisis. La última nación es China. La profecía la llamó la sombra que persigue. China está desesperada por fabricar sus propios semiconductores de IA, a pesar de las sanciones de EU, que le impiden obtener equipos de última generación. China no se rinde. Invierte miles de millones de dólares para desarrollar su propia tecnología. En 2024, Huawei de China logró un hito sorprendente. Superó las sanciones de EU y produjo un chip de proceso de 7 nanómetros. Los expertos lo consideraban imposible, pero China lo logró. Por supuesto, este chip todavía está por detrás de los chips de vanguardia fabricados en Taiwán, pero la velocidad del avance tecnológico de China es aterradora. Si China logra completar su propia cadena de suministro, ¿qué sucederá? El equilibrio de las 5 naciones se romperá. Estados Unidos ya no podrá controlar a China, y tanto Taiwán como México perderán un mercado y ganarán un competidor formidable. La profecía dijo, la sombra intenta devorar la luz, pero no puede devorarla por completo. Sin embargo, si la luz se debilita, la sombra se hace más grande. Ahora llegamos a la pregunta central. ¿Por qué solo estas 5 naciones sobreviven? ¿Y por qué México se encuentra en la posición más crucial y peligrosa? La profecía dedicó muchas de sus palabras a México. La fuerza del puente es su agilidad y su gente. Pero si pierde eso, se convierte en un simple paso. ¿Qué significa? La fortaleza de México es su capacidad para adaptarse rápidamente, su ingenio para resolver problemas y la habilidad de su gente para la manufactura de alta precisión. Así es como México se ha ganado un lugar en las cadenas de valor más complejas del mundo. Pero ahora soplan vientos extraños en México. La polarización política, la incertidumbre. Por supuesto, la justicia social es importante, pero la profecía advirtió. En el momento en que se elige la comodidad sobre el desafío, la agilidad se desvanece. Y cuando la agilidad se desvanece, el puente se convierte en un simple camino que otros cruzan. Para 2025, la división política en México se intensificó, la inversión se volvió más cautelosa y el desarrollo de nuevas capacidades industriales se ralentizó. ¿El resultado? Proyectos clave para la industria de semiconductores se retrasaron 6 meses. Empresas importantes estuvieron a punto de perder contratos vitales por no cumplir con los plazos. La industria de los semiconductores es una carrera contra el tiempo. Un retraso de 6 meses significa perder el mercado. Un retraso de 1 año significa quedar tecnológicamente obsoleto. TSMC en Taiwán sigue trabajando día y noche. Nvidia en Estados Unidos incentiva a sus empleados con acciones para que lleguen al límite. China moviliza a sus talentos como si fuera un ejército. En esta competencia, si México se relaja, el resultado es predecible. La profecía fue aún más directa. Los líderes actuales escuchan la voz de su pueblo, pero no escuchan la voz del mundo. El mundo no se detiene. En el momento en que México se detiene, otros países lo adelantan. Más grave aún son las políticas públicas. Un gobierno centrado en disputas internas, en lugar de una estrategia nacional a largo plazo. Buenas intenciones, quizás. Pero, ¿cuál es el resultado? Las empresas dudan en invertir. Se reduce la contratación y la innovación se estanca. La profecía es clara. Si no llega un nuevo liderazgo, el puente perderá su fuerza. El nuevo liderazgo debe dialogar no solo con su gente, sino con el mundo. ¿Qué significa esto? Que en las elecciones de 2027 debe ser elegido un líder con una visión global y políticas pro inversión para que México pueda asegurar su lugar en la era de la inteligencia artificial. Esto no es propaganda política, es la fría realidad. Miren a Japón. En los años 80, era una potencia en semiconductores. Dominaba el 50% del mercado mundial. Pero en los 90, fortaleció la protección laboral y frenó la reestructuración empresarial. El resultado fue el colapso de su industria. Hoy, Japón es un importador de semiconductores. Hay advertencias de que México podría seguir el mismo camino. Los expertos en la industria coinciden si las políticas no cambian. En 5 años, México podría perder esa oportunidad histórica frente a otros países emergentes. China persigue ferozmente. La profecía ofreció a México 3 opciones. Primero, seguir como hasta ahora y quedar obsoleto. Segundo, cambiar de rumbo. Volverse ágil y competitivo de nuevo. Tercero, convertirse en el arsenal indispensable de Norteamérica y sobrevivir. La tercera opción es la más realista. Estados Unidos ve a México como un arsenal necesario en su guerra tecnológica con China. México
como el puente de ensamblaje. Es el arma que EEUU necesita para ganar. Por eso, Estados Unidos le pide a México, ponte de nuestro lado. Claramente. En 2024, Estados Unidos aprobó la ley de chips, que proporciona 50,000 millones de dólares en subsidios a las fábricas de semiconductores en su territorio. Pero había una condición. Las empresas que recibieran los subsidios no podían invertir en tecnología avanzada en China. Las empresas mexicanas y las que operan en México se encontraron en un dilema. Muchas tienen cadenas de suministro vinculadas a China. Aceptar las condiciones de EEUU significa perder acceso al mercado chino. La profecía predijo esta situación con exactitud. El puente se encuentra entre dos gigantes. Uno sostiene una espada. El otro ofrece oro. Si elige la espada, pierde el oro. Si elige el oro, su cuello corre peligro. Finalmente, México se inclinó hacia Estados Unidos. No había otra opción. Estados Unidos es su principal socio y fuente de tecnología. China es un mercado grande, pero incierto. El gobierno mexicano, silenciosamente, llegó a un acuerdo con Estados Unidos para detener la transferencia de tecnología avanzada a China e integrarse más profundamente en la cadena de suministro norteamericana. ¿Fue la decisión correcta? La profecía no dio una respuesta. Solo dijo, quien elige la espada sobrevive, pero pierde su libertad. Pero quien pierde el cuello no puede hacer nada. Convertirse en socio de Estados Unidos significa que México ahora debe moverse según la estrategia de EEUU. Si EEUU presiona a China, México también debe hacerlo. Si EEUU reconfigura la cadena de suministro, México también debe hacerlo. Las decisiones independientes son difíciles, pero ¿hay alternativa? ¿Y si se hubiera puesto del lado de China? Estados Unidos habría cortado inmediatamente el acceso a tecnología y mercados clave, y México no podría cumplir su rol de puente. Este es el destino de las naciones en desarrollo: ser forzadas a elegir entre superpotencias, y que su supervivencia dependa de esa elección. La profecía lo llamó: un barco pequeño no puede evitar las grandes olas, pero incluso un barco pequeño, si elige bien su rumbo, puede sobrevivir. La profecía más aterradora llegó al final. Si el puente se contenta con ser solo un paso, un día será reemplazado. El puente también debe pensar. ¿Qué significa? Si México se limita a ensamblar lo que otros diseñan, algún día podría ser sustituido. El ensamblaje es importante, pero no es el núcleo. El verdadero núcleo es el diseño, la capacidad de diseñar chips de inteligencia artificial, el poder que tiene Estados Unidos. En 2025, el gobierno mexicano anunció una inversión de 5,000 millones de euros para fomentar el diseño de semiconductores. Pero los expertos se mostraron escépticos. No es un problema de dinero, sino de talento. Los mejores ingenieros de México a menudo se van a trabajar a Estados Unidos por mejores salarios. Las empresas de diseño en México luchan por encontrar talento. El problema mayor es el ecosistema. En Estados Unidos, cientos de startups desarrollan diferentes chips de IA. Muchas fracasan, pero algunas tienen éxito. Así se crea un ecosistema. Y en México, apoyo gubernamental de arriba hacia abajo. Una estructura cerrada dominada por unas pocas grandes empresas. Una cultura que no tolera el fracaso. En un entorno así, la innovación es difícil. La profecía advirtió a México: si el puente no aprende a pensar, un día se convertirá en esclavo de quien piensa. Actualmente, México ensambla los componentes para los chips diseñados en Estados Unidos. Si EEUU lo pide, lo fabrica. Si EEUU quiere una especificación, la desarrolla. Esto no es una asociación, es una subcontratación. Miremos de nuevo el caso de Japón. En los 90, sus empresas eran las más fuertes del mundo en memorias, pero no avanzaron al siguiente nivel. No desarrollaron capacidades de diseño ni crearon un ecosistema. Como resultado, fueron superados.
México corre el riesgo de repetir el mismo error. La profecía dejó una fecha precisa. Si para 2030 no se ha adquirido la capacidad de pensar, para 2035 será excluido de los 5. 2030. A solo 5 años de distancia, México debe convertirse en una potencia en diseño de semiconductores en 5 años. ¿Es posible? Los expertos son pesimistas. 5 años es demasiado poco. Se necesitan al menos 10. Entonces, ¿ya perdió México la partida? La profecía dejó una posibilidad. Comiencen con lo pequeño. No es necesario hacerlo todo. Sean los mejores del mundo en una sola cosa. ¿Qué es esa cosa? Los expertos señalan los chips de IA para borde. Edge AI, pequeños chips de IA que van en teléfonos inteligentes o automóviles. En este campo, la competencia es menor. Hay espacio para que México entre. Empresas mexicanas ya tienen experiencia en el sector automotriz y de electrónica de consumo. Si se refuerza esto con capacidades de IA, se puede abrir un nuevo mercado. Pero tampoco es fácil. Los chips de IA de borde requieren bajo consumo y alta eficiencia. Taiwán y Estados Unidos llevan la delantera para alcanzarlos. México debe volver a trabajar como una startup, desarrollar día y noche, no temer al fracaso y apuntar a ser el mejor del mundo. Aquí volvemos al punto de partida. La ventaja competitiva de México era su agilidad y su gente. Si no recupera eso, no hay futuro. La profecía dijo, solo sobrevivirán las naciones que recuperen su cultura de trabajo. Las naciones que elijan la comodidad desaparecerán de la historia. Son palabras duras, pero no falsas. El mundo es una competencia. Para ganar, hay que esforzarse más que los demás. Cuando otros trabajan 8 horas, hay que trabajar 10. Cuando otros descansan el fin de semana, hay que desarrollar. ¿Es injusto? El mundo no es justo. Las naciones en desarrollo deben esforzarse más para sobrevivir. 2035, el año de la profecía. Si México continúa por el camino actual, ¿qué sucederá? Escenario 1. Superado por otros. En 2030, otro país de América Latina, como Brasil, logra atraer la inversión y desarrolla su propia capacidad de ensamblaje. Al principio, su calidad es inferior a la de México, pero sus costos son un 30% más bajos. Las empresas comienzan a diversificar su producción. En 2032, su tecnología alcanza a la de México. Las plantas en México pierden competitividad. En 2035, la participación de México en la cadena de valor se reduce al 30%. Lo que alguna vez fue un rol indispensable se ha reducido a 1/3. Escenario 2. Autosuficiencia de EEUU. En 2028, Estados Unidos completa una gigantesca planta de ensamblaje y empaquetado en Arizona. Esta planta, una colaboración entre Intel y otras empresas, puede manejar una producción masiva. Al principio, su eficiencia no es tan buena como la de México, pero para 2030 alcanza un nivel similar. El gobierno de Estados Unidos, incentiva a sus empresas a usar instalaciones nacionales. Apple, Google, Microsoft, todas trasladan su producción final a Estados Unidos. En 2035, las exportaciones de servicios de manufactura de alta tecnología de México se reducen a la mitad. Escenario 3. Incapacidad para mantener el ritmo tecnológico. En 2027, las empresas en México se retrasan 6 meses en la implementación de nuevas tecnologías de empaquetado avanzado. Parece un pequeño retraso, pero es un punto de inflexión. Los clientes deciden diversificar su cadena de suministro. En 2029, el monopolio de facto de México como el puente se rompe. Malasia y Vietnam entran en el mercado. Ofrecen soluciones integradas a un costo menor. Los clientes, por conveniencia, eligen a los competidores asiáticos. En 2035, México ya no es una nación indispensable. Los 3 escenarios llevan a la misma conclusión. México queda excluido de las 5 naciones. ¿Qué pasará entonces con la economía mexicana? La manufactura de alta tecnología es una parte vital de sus exportaciones. Si esa industria colapsa, las exportaciones se desploman y la economía se tambalea. El desempleo juvenil se dispara y las empresas cierran en cadena. La profecía describió esta escena así: cuando el puente es olvidado, la tierra queda vacía. La gente se va y las fábricas se detienen. De lo que una vez brilló, solo queda la sombra. Pero la profecía no solo habló de desesperanza. Al final, dejó una luz. Aún no es tarde.
Hasta 2027 se puede cambiar de rumbo. Si llega un nuevo liderazgo, se abandona lo viejo y se recupera la agilidad. El puente se convertirá en un pensador. 2027 es un año de elecciones presidenciales. Según la profecía, estas elecciones determinarán el destino de México. Dependiendo de quién sea elegido, México sobrevivirá o quedará obsoleto. ¿Qué tipo de líder se necesita? Los expertos coinciden. Alguien que elimine la burocracia, permita que las empresas inviertan e innoven libremente, que aumente la flexibilidad laboral y cree una cultura que tolere el fracaso. Y, sobre todo, que consolide la alianza con Estados Unidos mientras persigue la independencia tecnológica. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. México ya ha superado muchas crisis. La crisis de 1994, la crisis financiera de 2008. Cada vez, México se ha levantado. Esta vez también es posible, pero con una condición. El pueblo debe despertar. La profecía dejó un último mensaje. La profecía habla del futuro, pero el futuro no está escrito. Las decisiones de la gente crean el futuro. Pueblo del puente, elijan. ¿Elegirán la comodidad o la supervivencia? En este momento, nos encontramos en una encrucijada de la historia. La profecía no es simple superstición, es un reflejo de la fría realidad. El mundo avanza hacia la era de la inteligencia artificial y solo 5 naciones la liderarán. México es una de ellas. Pero para mantener ese lugar, debe esforzarse más que ahora. La historia que comenzó en el Teposteco en 2024 terminará en 2035. Si para entonces México todavía está entre las 5 naciones, o si ha desaparecido en el olvido de la historia, depende de nuestras decisiones de hoy. La niña de 7 años ya no hace profecías. Sus últimas palabras fueron: he dicho todo. Ahora es el turno de los que escuchan de actuar. La voz de la profecía ha cesado, pero su mensaje aún resuena. El viento blanco ya ha comenzado a soplar. La inteligencia artificial, un cambio monumental, está barriendo el mundo. Solo 5 naciones pueden estar en el centro de ese viento. El resto será arrastrado. ¿Qué pasará con México? ¿Se quedará en el centro o será arrastrado? Las elecciones de 2027, la transición tecnológica de 2030, el veredicto final de 2035. No nos queda mucho tiempo. La profecía advirtió: si el puente se vuelve perezoso, el mundo lo olvidará. ¿Seremos olvidados o recordados? La profecía que comenzó en el Teposteco ahora espera tu decisión. ¿Elegirás la comodidad o la supervivencia? Cuando votes por el próximo presidente, ¿en qué te basarás? ¿En los derechos de los trabajadores o en la supervivencia de la nación? No hay respuestas fáciles, pero hay que elegir. No elegir también es una elección y tendremos que asumir las consecuencias. Recordemos la última advertencia de la profecía. Solo 5 tierras sobrevivirán. Si México estará entre ellas, lo decidirán los mexicanos. Ahora es el momento de decidir. En las urnas de 2027, tu voto puede cambiar el destino de México. Creas o no en la profecía, la realidad no cambia. El mundo compite y México debe elegir. La semilla escondida en el confín de la tierra oriental finalmente germina. Cuando la 12ª tribu perdida regrese, el tiempo del mundo cambiará. En un callejón del viejo Jerusalén, bajando 36 estrechos escalones de piedra, en una antigua biblioteca, un anciano leyó esta frase en voz alta. Se detuvo en seco. Le temblaban las manos, porque esa frase era la última pieza del rompecabezas que había intentado resolver durante toda su vida. El nombre del anciano era Jonathan David, un erudito de la Cábala y rabino que había estudiado textos antiguos en la ciudad vieja de Jerusalén durante más de 30 años, y el documento que finalmente tenía en sus manos era una profecía que apuntaba directamente al año 2027. El protagonista de esa profecía era, sorprendentemente, México. Al escuchar esto por primera vez, quizás te rías. La idea de un rabino judío profetizando sobre México puede parecer absurda, pero a medida que sigas esta historia, en algún momento dejarás de reír. Porque esta profecía no es una sola historia, sino una estructura de múltiples hilos que se entrelazan, y esos hilos señalan con una precisión asombrosa el tiempo presente. La pregunta que el rabino Jehonatán persiguió toda su vida fue una sola. ¿A dónde fue la tribu de Dan? De las 12 tribus de Israel, la tribu de Dan desapareció de la historia sin dejar rastro. En el capítulo 7 del Apocalipsis, cuando se enumeran los 144, 000, sellados de cada tribu, el nombre de Dan
es el único que falta. La tribu desaparecida. El linaje borrado de los registros. Su nombre fue eliminado silenciosamente, como si nunca hubiera existido. El rabino Yehonatán dijo que fuera borrado significa que fue ocultado. Dios no desecha nada. Hay una razón para ocultarlo. Y la dirección que señaló fue hacia el este, el lejano oriente del Nuevo Mundo, el Anáhuac. Esta afirmación puede parecer infundada al principio, pero cuanto más te adentras en ella, más comienzan a superponerse extrañas coincidencias. Coincidencias tan precisas que se vuelve cada vez más difícil llamarlas así. A partir de ahora, desentrañaremos estos momentos uno por uno. En 1973, durante la construcción de una carretera cerca de Monte Albán, Oaxaca, las palas de los obreros tropezaron con algo, casi uno. 500 años habían permanecido enterrados bajo esa tierra. Lo que se desenterró fue una pequeña daga de 36 centímetros de largo, pero esta daga era extraña. Salió de una tumba zapoteca, pero no parecía zapoteca. El diseño grabado en la lámina de oro y la técnica de engaste de las joyas eran de un estilo nunca antes visto en ninguna parte de Mesoamérica. Era un estilo que solo se había confirmado en Europa y el Medio Oriente. Los académicos lo explicaron como un artefacto traído a través de rutas comerciales tempranas, pero el rabino Yehonatán contó una historia diferente. Esta espada no fue simplemente traída. Alguien la trajo personalmente, y la sangre de esa persona se mezcló con la tierra de los zapotecas. Afirmó que el diseño de esta espada coincidía con las técnicas de orfebrería de los antiguos artesanos israelitas. Creía que era una de las huellas de la migración de la gente de la tribu de Dan hacia el fin del mundo. La cultura del oro de Oaxaca es en sí misma un enigma. Los mixtecos eran los señores del oro. Los tesoros encontrados en la tumba 7 de Monte Albán, con sus pectorales, anillos y máscaras de oro, son de una cantidad y calidad abrumadoras en comparación con cualquier otra cultura del mundo antiguo. Pero la pregunta sobre el origen de sus avanzadas técnicas metalúrgicas aún desconcierta a los arqueólogos. El rabino Yehonatán dijo: no es que la gente que trabajaba el oro llegara a donde había oro, es que la gente que trabajaba el oro llegó primero. Eran un pueblo que consideraba la orfebrería como una habilidad otorgada por Dios. Está registrado en el libro de Crónicas de la Biblia que el artesano principal que trabajó el oro y la plata para el templo de Salomón en Israel era de la tribu de Dan por línea materna. Un artesano descendiente de Dan fue responsable de toda la orfebrería de metales preciosos del templo. Pero hay algo aún más sorprendente. En los códices y el arte mixteco zapoteco hay un motivo recurrente. Un árbol con ramas que se extienden hacia arriba, una forma de árbol del mundo. Los académicos lo han explicado como un símbolo de la cosmogonía local, la ceiba sagrada. Sin embargo, en el momento en que el rabino Yehonatán vio esa forma, le vino a la mente una palabra completamente diferente. Etz Haim, en hebreo, árbol de la vida, el árbol que estaba en el centro del jardín del Edén, el diagrama que simboliza la estructura del universo en el misticismo de la Cábala. Se dice que el rabino Yehonatán colocó uno al lado del otro el diseño del árbol del Tule y el diagrama cabalístico del árbol de la vida, y permaneció en silencio durante un largo rato. Y luego dijo en voz baja: lo habían olvidado, pero lo recordaban. Si esto es una coincidencia, es una de muchas. Pero las coincidencias no se detienen aquí. En 1948, dos naciones nacieron simultáneamente en el mundo. El 14 de mayo, Israel declaró su independencia. Y ese mismo año, tras décadas de agitación post-revolucionaria, México comenzó una era de estabilidad y desarrollo económico sin precedentes, conocida como el Milagro Mexicano. En el mismo año, en el aire de la misma estación, dos pueblos se levantaron de nuevo en sus respectivas tierras. El pueblo judío, disperso durante casi 2,000 años, regresó a la tierra de Palestina, y el pueblo mexicano, tras siglos de luchas, encontró un nuevo rumbo. El rabino Yehonatán no vio esto como una simple coincidencia histórica. Después de años de investigación de textos, concluyó que estos dos eventos eran parte del mismo patrón profético, dos hermanos llamados al mismo tiempo. Esa fue la primera línea de su documento, y ambas naciones enfrentaron pruebas similares. Israel fue invadido por 5 naciones árabes inmediatamente después de su fundación, y México ha enfrentado sus propias batallas por la soberanía y la identidad. Ambos llevaban el dolor de la división. Israel, con Jerusalén este y oeste. México, con sus profundas divisiones internas. Pero Israel unificó Jerusalén en la Guerra de los 6 Días de 1967, exactamente 60 años después de esa unificación.
¿Qué sucederá en la tierra del Anáhuac? El rabino Yehonatán escribió en su documento: el hermano sigue el camino del hermano. El que llega tarde, corre más rápido. Aquí aparece el número 70. En la historia profética de Israel, el número 70 aparece repetidamente. El exilio en Babilonia profetizado por Jeremías. El tiempo entre el juicio de Dios y la restauración. Los profetas predijeron que Israel sería liberado después de 70 años de prueba por el pecado de abandonar a Dios. Esa profecía se cumplió exactamente. Pero el rabino Yehonatán creía que este patrón también se aplicaba a los descendientes de la tribu de Dan. Las divisiones de México comenzaron hace mucho tiempo, después de un ciclo de 70 años. Y luego, otro. Abrió otro documento. Cuando terminen los 70 años de castigo y comiencen unos nuevos 70 años, el agua de la vida brotará en la tierra perdida. El rabino Yehonatán señaló el 2027 y dijo: este año es el comienzo. No solo Yehonatán habló del 2027. Curiosamente, varias voces de diferentes tiempos y lugares convergen en este año. Y esas voces apuntan hacia México. Lo que más llamó la atención del rabino Yehonatán fue la historia del dragón rojo. En un antiguo manuscrito hebreo, encontró este pasaje: el continente rojo del este se derrumba, y de la grieta surge la luz. Interpretando este pasaje, dijo: el continente rojo es China. China se tambalea. Y en medio de esa agitación, una nueva energía entra en el continente americano, a través de México. Esto no es solo una interpretación subjetiva, porque publicó esta interpretación en 2019, y desde entonces, el capital mundial ha comenzado a salir de China. La deslocalización de la manufactura se ha acelerado en los campos de los semiconductores, las baterías y la inteligencia artificial. El mundo ha tratado de reducir su dependencia de China. Uno de los beneficiarios ha sido México, a través del fenómeno del nearshoring. El rabino Yehonatán fue más allá. No vio el declive de China como un simple fenómeno económico. El colapso del continente rojo es la pérdida de su lugar. El trono del líder de Oriente queda vacante. Ese trono no permanece vacío por mucho tiempo. Entonces, ¿qué llenará ese lugar? El rabino Yehonatán pasó la página y leyó: cuando se abra la puerta del norte, el hermano reconocerá al hermano. En ese abrazo yace el tesoro del mundo. La puerta del norte cerrada, la frontera. Pero debajo de la tierra mexicana yace algo que el mundo codicia. Debajo del suelo de México hay recursos que atraen la atención mundial: plata, cobre, zinc y sobre todo litio. Un semanario económico británico estimó el valor económico de los recursos subterráneos de México en billones de dólares. El litio, indispensable para las industrias de alta tecnología. Se estima que México posee uno de los mayores yacimientos del mundo: teléfonos inteligentes, coches eléctricos, servidores de inteligencia artificial y armas. Los elementos esenciales para el funcionamiento de la civilización moderna están abundantemente presentes bajo el suelo mexicano, pero esa tierra aún no se ha abierto por completo. Está sellada. El rabino Yehonatán dijo: el sello tiene su tiempo, no se abrirá hasta que sea el momento. Y cuando llegue el momento, nadie podrá detenerlo. También dijo: cuando la sabiduría del sur se encuentre con los tesoros del norte, los ojos de todo el mundo se volverán hacia allí. La tecnología y la capacidad de México, combinadas con sus recursos naturales. Esto suena más a economía que a profecía. Pero el rabino Yehonatán añadió: la economía es un espejo. Primero se mueve lo espiritual, y luego la economía lo sigue. Ese movimiento espiritual ha comenzado ahora. Entonces, ¿quién es el protagonista de este movimiento? Hay una parte que el rabino Yehonatán trató con el mayor cuidado en su documento. Era el movimiento del dinero, la historia del capital judío. En un texto profético financiero en hebreo, encontró este pasaje: las semillas dispersas son las primeras en reconocer la tierra fértil. Se mueven antes que el viento. Las semillas dispersas, los hijos de la diáspora, los judíos esparcidos por todo el mundo. El rabino Yehonatán interpretó este pasaje como una descripción del momento en que el poder financiero judío de Wall Street volvería su mirada hacia México. Siguió en silencio los movimientos que ya estaban en marcha. El flujo de capital que salía de China. El cambio en los patrones de inversión en Asia y América Latina. Las señales de que la dirección de ese cambio apuntaba a México. Lo interpretó como que las semillas que se mueven antes que el viento ya habían elegido la tierra.
semiconductores, inteligencia artificial y el mercado de recursos que se abriría con una nueva era de estabilidad. Ya sabían dónde se combinaban estas tres cosas. La fecha en que registró esta interpretación fue 2021. La historia del rabino Yehonatán no termina aquí. La afirmación central a la que llegó después de toda una vida de investigación se refería a la identidad de México. Dijo con cautela, pero con convicción. México es descendiente de la tribu de Dan. Si eso es cierto, el significado de las pruebas que enfrenta México cambia por completo. La tribu de Dan, uno de los 12 linajes de Israel, desapareció de los registros después de que el norte de Israel fuera destruido por los asirios. Nadie sabe a dónde fueron. Algunos investigadores creen que se trasladaron gradualmente hacia el este, a través de Asia Central. Si migraron durante cientos de años después del 722 a.C., ¿a dónde llegaron finalmente? El rabino Yehonatán dijo, si sigues el mapa hacia el este, te topas con un océano. Frente a ese océano hay otro continente. Ese es el final. Ahí es donde se detuvieron. Las personas que se asentaron en este nuevo continente olvidaron sus orígenes. Su lengua cambió. Sus costumbres también. Pero algo quedó, quizás en sus genes, en su cultura, o en la sensibilidad de sus manos para trabajar el oro. Es interesante notar algunas extrañas similitudes entre la cultura mexicana y la antigua cultura judía. El ritual de lavarse las manos antes de comer, el uso del blanco para el luto, las complejas reglas de respeto a los mayores, la importancia de los ancestros y la memoria. Esto no puede ser una prueba, pero el rabino Yehonatán dijo, la prueba no está en la memoria, sino en los huesos. Y la memoria en los huesos no desaparece con el tiempo. Prestó especial atención a la profundidad del sufrimiento en el pueblo mexicano. ¿Qué pueblo puede llorar tan profundamente? ¿Qué pueblo puede convertir el dolor en una canción tan exquisita? Esta profundidad no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de miles de años de desplazamiento, opresión y, a pesar de todo, algo a lo que no renunciaron. Pensó durante mucho tiempo en el sentimiento de melancolía y resiliencia de México. Se parece al Lamento de Israel, la canción que Jeremías escribió al ver la destrucción de Jerusalén. Pero la profecía no termina en la tristeza. El rabino Yehonatán dijo, al final del sufrimiento, el cielo siempre responde. La historia de Israel lo demuestra, y los descendientes de la tribu perdida de Dan también recibirán la misma respuesta. El pasaje profético que citaba con más frecuencia provenía de una interpretación de un versículo de Isaías. Semilla del fin de la tierra, no temas, te fortaleceré y te ayudaré. Analizando el texto original hebreo de este pasaje, el rabino Yehonatán dijo, la palabra fin de la tierra significa exactamente un lugar al que nadie más puede ir, el fin del mundo conocido, un continente separado por el mar. Le está hablando a la semilla de ese lugar. Hizo una pausa y añadió en voz baja, las palabras no temas ya lo contienen todo. Sin embargo, la profecía del rabino Yehonatán no se limita al ámbito espiritual. Habló de un marco de tiempo sorprendentemente específico. Se centró en el significado especial de 2027, en la numerología cabalística. 2027 es un año con una disposición numérica especial. Dijo sobre este año, es el año en que lo cerrado se abre, el año en que se rompe el sello. No todo cambiará de una vez, pero en ese año se abrirá una puerta, y por esa puerta entrará un gran flujo. Y la frase que más enfatizó fue esta: cuando la luz de agosto toque esa puerta, el mundo comenzará a llamar a esa tierra de otra manera. Agosto, para los mexicanos. Agosto puede ser un mes de transición. El rabino Yehonatán evitó explicaciones detalladas y solo dijo, la puerta del norte se sacudirá por primera vez bajo la luz de agosto. No se abrirá por la guerra, se abrirá desde adentro y será imparable. Un colapso interno, no una guerra. Esta historia se superpone extrañamente con el tiempo presente. Los cambios en la opinión pública, la presión del colapso económico de los vecinos, las grietas invisibles desde el exterior. El rabino Yehonatán escribió hace mucho tiempo, cuanto más gruesa es la muralla, menos deja salir el sonido interior. Pero el sonido interior finalmente carcome la muralla. Y cuando la muralla cae, el mundo descubre lo que hay dentro. El rabino Yehonatán lo llamó el despertar del tesoro dormido. Por supuesto, para que todo esto se haga realidad, hay condiciones.
El rabino Yehonatan expresó la condición así. La bendición se vierte en un recipiente preparado. Si no hay recipiente, no importa cuánta agua se derrame, no se puede contener. ¿Qué es el recipiente? Él dijo: un corazón unido. La riqueza del mundo no llega a un pueblo dividido. Vio la división interna de México como la mayor amenaza. No los conceptos de izquierda y derecha, sino la división del corazón entre los del mismo bando. Esa división podría volver a cerrar el sello. Esta advertencia sonaba más como una súplica ferviente que como una profecía. El rabino Yehonatan habló de otro símbolo. Era el concepto de comunidad. Cuando escuchó por primera vez sobre la importancia del tequio o la faena en las culturas indígenas, se dice que cayó en un largo silencio y dijo: no sabía que esta palabra existía, pero esta palabra no es diferente del mensaje que hemos leído en los libros proféticos más antiguos. Ayudar a la comunidad, trabajar por el bien común. El rabino Yehonatan lo vio como una semilla plantada en el pueblo mexicano desde tiempos inmemoriales. Si el pueblo que posee esta semilla se convierte en el centro del mundo, el mundo se moverá en una dirección ligeramente mejor. Esa es la razón por la que este pueblo debe estar en ese lugar. Los límites de la civilización occidental son ahora evidentes. El extremo del individualismo ha desintegrado la comunidad y la victoria del materialismo ha dejado un vacío espiritual. El rabino Yehonatan dijo: el árbol de Occidente ha dado tantos frutos que sus ramas se están rompiendo. Entonces, se siembra una nueva semilla en el oriente del Nuevo Mundo. No dijo directamente qué era esa semilla, pero sus ojos miraban claramente hacia esa dirección, hacia México. Ahora, mientras lees esto, querrás preguntar: ¿es esto cierto? ¿Está verificada la historia del rabino? ¿Y se harán realidad todas estas profecías? A esa pregunta, el propio rabino Yehonatan responde, dijo: no estoy hablando de hechos, estoy hablando de una semilla. Si la semilla se convertirá en un árbol o en basura, depende de la tierra. Y esa tierra es la gente. La profecía no es el destino, es una posibilidad. La palabra más recurrente en la historia del rabino Yehonatan fue al final. Una preparación. Recipiente. Unidad más allá de la división. Sin eso, ni el capital del mundo, ni los recursos bajo tierra, ni la bendición del cielo tocarán esta tierra, pero sí existe. Entonces, según las palabras del rabino Yehonatan, 2027 no es un simple año. Ahora, todas estas historias comienzan a converger en una sola imagen: el documento del rabino, la daga de oro de Oaxaca, las dos naciones en 1948, el número 70, la puerta sellada del norte, y el tesoro del mundo dormido bajo tierra. Las piezas que estaban dispersas comienzan a encajar. Y en la última página de toda esta historia, el rabino Yehonatan escribió: los perdidos no saben que están perdidos, pero cuando llegue el momento, se verán en un espejo. El momento en que reconozcan por primera vez el rostro en el espejo es el comienzo de todo. El espejo. El rabino Yehonatan llamó a México la tierra del espejo, la tierra que finalmente reconoce su verdadero rostro. Estás frente a ese espejo. Y queda una pregunta: ¿qué ves en ese espejo? ¿Ves el rostro de la semilla perdida de la que habló el rabino? ¿O todavía ves el rostro de la división y el miedo? La profecía trasciende el tiempo, no enseña. Pregunta. Y cómo respondas a esa pregunta es lo que finalmente determina si la profecía se hace realidad o no. El rabino Yehonatan dijo: la semilla ya ha sido plantada. Si la riegas o no, está en tus manos. Hasta 2027 nos queda tiempo. Hasta el año en que la puerta cerrada comience a temblar. Hasta el año en que el tesoro sellado comience a despertar. El rabino Yehonatan, desde su vieja biblioteca en Jerusalén, cerró el grueso manuscrito y dijo por última vez: he guardado esta historia para mí durante décadas, pero ahora ha llegado el momento, porque la historia ha comenzado a moverse por sí sola. La profecía está viva y en este mismo momento ha llegado a tus oídos. El hecho de que la historia te haya alcanzado ya podría ser una señal. Estamos ahora ante la puerta de una gran transición. Las piezas del rompecabezas que el rabino Yehonatan pasó toda su vida armando están casi todas en su lugar. La memoria de la tribu de Dan, el brillo dorado de Oaxaca, el nacimiento simultáneo en 1948, los 70 años de división, el tesoro bajo tierra, el regreso del capital disperso y la luz de agosto de 2027. Todo apunta a una sola frase: los perdidos regresan. Y en ese regreso, creía el rabino, está el poder
para cambiar el mundo. Por supuesto. Hay profecías que terminan siendo solo profecías, pero también hay profecías que se hacen realidad. La diferencia, dijo este anciano rabino toda su vida, radica en la preparación, en la unidad del corazón y en saber quién eres. Desde esa vieja biblioteca en la ciudad vieja de Jerusalén, Quizás él todavía esté sentado hoy, con una vela encendida y reza hacia el oeste, hacia el nuevo mundo, para que recuerden quiénes son y para que ese recuerdo los una. la profecía no es una respuesta, es un espejo. Y ahora, Ese espejo está frente a ti. si este video te resultó útil, suscríbete y dale a me gusta en Memories Horizon.